Buenas tardes, mi nombre es Sarojini Barazarte, maestrante de la Universidad Yacam. Vamos a describir en esta exposición, en este relato, lo que es el derecho procesal penal como un principio de verdad o como fundamental. Es el conjunto de normas jurídicas correspondientes al derecho público. Regulan cualquier proceso de carácter penal desde su inicio hasta su fin, entre el Estado y los particulares. Tiene un carácter primordial como un estudio de una justicia e imparcial administración de justicia, la actividad de los jueces y la ley de fondo de la sentencia. Tiene como función investigar, identificar y sancionar, en caso de así sea lo requerido, así como también las conductas que constituyen delito, evaluando las circunstancias particulares en cada caso y con el propósito de preservar la orden social. Asimismo, vamos a empezar a desarrollar lo que es la historia de la legislación penal. Cuando hablamos de la historia de la legislación penal se divide en tres fases, lo que era la época primitiva, la edad media y la edad moderna. Asimismo, lo que era la época primitiva teníamos lo que era la venganza privada, que era la injusticia. Consistía en la afrenta al ofendido o sus parientes, quienes pueden hacerse justicia por su propia mano. Asimismo, en el derecho hebreo, como en todos los pueblos primitivos, existe siempre un principio de la venganza de sangre, a la que siguió la ley del talión y luego la composición como antecenación. Primitivamente la pena no se aplicaba solo al responsable, sino también a su familia, hombre y cosas. Para la edad moderna se daba lo que era el humanismo. A medida que la humanidad progresa, va surgiendo nuevas ideas tendientes a destruir la arbitrariedad ejercida por quienes sustentaban el poder. Aparecen entonces Beccaria y Howard y lo que era la Revolución Francesa, que fue un momento de la historia de la ciencia, el anuncio de la revolución. Cuando hablamos también de lo que eran las revoluciones, y para que podamos entender un poco más amplio, hablamos de la historia. Tras la caída del Imperio Romano, el proceso se vuelve acusatorio, confundiéndose en las primeras jurisdicciones con los ritos de la ordalía y los duelos judiciales. Asimismo, es originario de Grecia y fue adoptado y desarrollado por los romanos. En un principio corresponde a la concepción privada del derecho penal, en cuanto al castigo del culpable es un derecho al ofendido. Mas, sin embargo, quien puede ejercitar su derecho o abandonarlo si lo ejercita. El castigo y el resarcimiento del daño se tramitaban en un mismo procedimiento sin que hubiese distinción entre procedimiento penal y procedimiento civil para entonces o para aquella época. Se basaba en los siguientes principios básicos, que era la facultad de acusar a todo ciudadano. Asimismo, la necesidad de que alguien distinguido al juez formule acusación para que pueda existir un juicio. El juez no procede o no procedía ex oficio. Asimismo, el juez no es un representante del Estado ni un juez elegido por el pueblo. El juez es el pueblo mismo o una parte de él. Este era muy numeroso para invertir en el juicio. La acción correspondía a la sociedad mediante la acusación, que es libre y cuyo ejercicio se confiere no solo al ofendido, sino a los parientes, sino a cada ciudadano, quien juzgaba en una asamblea o jurado popular para las que una sentencia no eran apelables, sino que se regía el principio de la instancia única. El juez no representa. Asimismo, el de la libertad personal del acusado hasta que existía sentencia condenatoria, el de igualdad absoluta de derechos y deberes, y el juzgador límite de juicio de hechos de los alegatos y probados. Asimismo, podemos llegar que ya para la época moderna, cuando se da el humanismo, cambian los procesos, y para la Revolución Francesa también. Cuando nos vamos también a la siguiente, podemos creer en la evolución y en lo que ha sido el desarrollo tanto para la historia como para Venezuela, no solo lo que era la legalidad. Y primero, para poder pasar a discriminar los métodos para la apreciación de pruebas en nuestro proceso penal, tenemos que distinguir o tener lo que es un concepto real de lo que es la prueba, definirlo así mismo. La prueba como concepto era el objeto, naturaleza jurídica y la oportunidad de la prueba. Los actos de prueba, el fin y el resultado, la verdad procesal, la certeza material y los elementos de la prueba, el objeto, la fuente, el órgano y el medio, la anticipación de la prueba. Asimismo, la prueba tarifada, el valor y la prueba anticipada. Asimismo, también tenemos lo que era la libre convicción y la sana crítica. El conocimiento personal o privado del juez sobre los hechos de prueba de la actividad probatoria.
Por lo mismo, podemos resumir que la prueba es el elemento material que permite crear un determinado conocimiento judicial. Dentro del proceso penal venezolano, en la fase de juicio oral, la ley establece que las partes o la carga para demostrar la juez de la verdad de los hechos alegados, su existencia o contenido quedarán fijados en la conciencia judicial según la eficacia de los medios y el debate de que ellos se haga. Entonces, la palabra prueba en sentido estrictamente gramatical expresa la acción y el efecto de probar, y también la razón, argumento, instrumento u otro medio, con que se pretende mostrar y hacer patente lo que era la verdad o la falsedad de un hecho. Asimismo, etimológicamente, la prueba proviene del latín probo, bueno, honesto, y probando en recomendar, aprobar. La prueba es un elemento esencial del juicio, porque en él es necesario demostrar por una parte la existencia de los hechos, en que los litigantes fundan sus pretensiones, y por otra la verdad de las afirmaciones y resultaciones, lo cual se va a dilucidar en lo que es el juicio oral y punto. La prueba es el medio y la forma oportuna ofrecido, admitido y recibido, debatido y evaluado en la etapa del juicio oral. Será el elemento lógico que nos permita dar sentido a dar la sentencia dictada por el juez. Es muy importante saber que la prueba tiene que ser lícita, libre y debe tener la apreciación. Asimismo, en ocasiones, ciertos hechos sirvan solo para llegar de otros que resultan creadores de la convicción del juez, del acaecimiento. En tal sentido, el sentenciador deberá resolver. Debe concurrir a la prestación, la negativa de declarar, la declaración del testimonio, como se le dice, y la declaración oral del conocimiento prestado ante el juez por persona física. En el mismo orden de ideas, todos los hechos que no estén relacionados con las afirmaciones que se discuten en el proceso, es decir, que carezcan de pertinencia, no requieren ser probados. También existe lo que es la negativa de declarar en contra de un grado sanguíneo o entre sus familiares directos. Es decir, puede ser una madre o un hijo contra su padre. De esta manera, encontramos que la naturaleza jurídica del régimen probatorio estaría contenida principalmente en lo que es el Código Orgánico Procesal Penal. Tenemos lo que es la correspondencia entre la verdad procesal formal y la verdad sustancial material. El tópico recurrente del derecho, la determinación de dicha verdad, establece la atribución de la responsabilidad penal de una persona, ante lo cual en la mayoría cada puede generar la persona, la pérdida de la libertad. La verdad formal desconoce que los hechos fundamentan de las pretensiones, es decir, la pretensión que podemos tener sobre alguien que haya realizado o creemos que haya cometido un delito no existe o lo hace realmente culpable de haberlo hecho. La pretensión no es delito o presumirlo. Por eso decimos que el proceso de subsunción en la valoración de la EQM equivale a la función clasificatoria mediante la cual se determina si un elemento hace parte del sistema de derecho. Rovera Lexi tiene esquemas análogos mediante los que pueden ser identificada la estructura formal de un conjunto de premisas que garantice la indiferencia de un resultado legal. Asimismo, se entiende entonces que la verdadera actividad probatoria se pone de manifiesto en la fase de juicio oral, debatiendo así los argumentos de la imputación planteados en la acusación fiscal, sometidos a la contraargumentación de la defensa, pero además a la posibilidad otorgada por la ley al juez de interrogar a los órganos de prueba e inclusive incorporar nuevos elementos del debate. Es así como todos los elementos de prueba van a interactuar para conformar en la mente del juez la verdad procesal que será vertida. De acuerdo a las reglas de la sana crítica contenidas en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal, en la valoración de la prueba contenida en la motivación de la sentencia del juez. Los actos de investigación se diferencian de los actos de prueba en que los últimos se practican en presencia del órgano que ha de dictar sentencia y de las partes con los que se garantiza plenamente los principios de inmediación, contradicción y publicidad. En cambio, que los actos de investigación están orientados a recabar la información necesaria en la fase preparatoria o de investigación. Está sujeto al criterio fiscal del control judicial y constituyen los elementos de convicción salvo la prueba anticipada. El fin y el resultado de la prueba y el juicio se centra en el interés de las partes del resultado, que representa el veredicto mediante el debate de los medios.
Por eso podemos ver lo que es la correspondencia y de gran importancia de la verdad procesal formal y de la verdad sustancial material, gracias a que gran parte de esto es la carga. El juez debe observar las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia. Los criterios jurídicos y jurisprudenciales a la hora de la admisión de las pruebas, también tenemos lo que es el número de expediente A2161 de sentencia 126 del 15 de octubre del 2021. Su extracto quinto se admite en su totalidad las pruebas ofrecidas en el escrito acusatorio por considerarlos útiles y pertinentes, necesarios para la etapa de juicio oral, dejándose expresar constancias que las pruebas documentales ratificadas en su contenido. Es así, con esta razón a la consideración de la verdad procesal, que cabe indicar que con ella se hace alusión a la verdad surgida, tras el cumplimiento de las formas procesales que en la fase de juicio determinan la conformación del criterio que motiva la sentencia, la certeza material y la prueba. La sociedad han pretendido acercar el valor de la justicia con el acto de sentenciar, el cual representa un ejercicio cognitivo para el juez. Ello significa que la misma se ha formado en un proceso complejo de conocimiento ejercitado en dos aspectos, externo e interno, es decir, referente a todo. La admisión de pruebas, las pruebas facilitan al Ministerio Público el fundamento jurídico para su determinación. Muchísimas gracias, esto fue todo.